Bien, buenas tardes, iglesia. Para mí otra vez es un gozo estar aquí compartiendo con ustedes. Quiero agradecer a Lifeway una vez más por ponerse a hacer cosas como esta. Y quiero darle una gratitud aún mayor a los pastores locales que tanto se han esforzado. Tantas veces hemos hablado de ustedes. Gracias, pastores. Gracias por poner de lado las preferencias personales de cada uno y pensar, no, queremos el reino, queremos el alcance de las personas con el Evangelio, queremos que el Evangelio brille. Gracias por eso. En la tarde de hoy, ya casi noche, voy a estar hablando de una manera un poco diferente a lo que se ha hablado hasta ahora, porque más que una exposición de un pasaje, esto es más tipo taller. Así que para eso necesito un voluntario de la primera fila, alguien que me levante la mano en la primera fila, por favor, que sea mexicano. Lo siento, Justin. Algún mexicano de la primera fila que sea un voluntario. No tienen que venir hasta acá adelante, es bien simple lo que van a hacer. Ok, hermano, ¿cuál es su nombre? Jorge, usted tiene la pequeña tarea de lo siguiente. Yo soy del Caribe, de República Dominicana, donde nosotros hablamos mucho más rápido que ustedes, como ya habrán notado, y estoy hablando despacio. Así que Jorge, su labor es bendecir al pueblo mexicano, al que si usted ve que voy muy rápido, me diga, ¿está bien? Lo estoy mirando, Jorge, cuento con usted. Gracias. Iglesia, tengo el gozo de poder usar la pantalla, entonces puedo enseñarle una foto de mi familia. Este soy yo cuando tenía 80 libras menos y mucho más cabello. Mi amada esposa, estuvieron con ella hace un tiempo. Estas son las dos hijas chihuahueñas que mi esposa presentó a las mujeres. Y luego está mi hija de Estados Unidos, la Golden Retriever, que es una bendición para mi esposa, no tanto para mí. Además, estos son nuestros tres hijos, Ezequiel, Isaac y María Esther. Tienen 5, 4 y 2. Si se recuerdan de nosotros, oren por nosotros. Son niños adoptados que amamos con locura, que disfrutan muchísimo la vida y disfrutan hacernos la vida muy posible en el poder del Espíritu, porque en la carne no se puede. Como ya me presentaron, yo soy parte de la Iglesia Bautista Internacional. Recientemente he sido presentado como anciano en nuestra iglesia. Ese es el pastor Miguel, que lamentablemente no pudo estar con nosotros, pero ustedes saben que está orando por nosotros y por este tiempo. Y gracias a todos los que han estado orando por él. Me lo ha dicho en cientos de ocasiones, que él siente las oraciones. Son para el Señor, pero él siente la oración de su pueblo. Como ya mencionaron, tengo una maestría en estudios teológicos del Southern Seminary. Y soy el director ejecutivo de un ministerio llamado Coalición por el Evangelio, cuyo propósito es proveer recursos para la iglesia. Si no lo conoces, pregúntame al ratito o visita coaliciónporelevangelio.org. Pero lo que me trae aquí es esto. Este es nuestro último retiro de jóvenes universitarios en nuestra iglesia. Por ahí atrás estamos nosotros, yo tengo los brazos arriba. De hecho, nuestro charlista en ese momento está en el medio, es Sergio Villanueva, que es regio, ajúa, es de Monterrey y fue quien vino a estar con nosotros. La realidad es que yo tengo 17 años, 18 años en el Evangelio y de esos tengo 12 años sirviendo con jóvenes o a jóvenes de alguna manera u otra. Recientemente, a final del año pasado, mi esposa y yo decidimos dejar de servir activamente con jóvenes, principalmente porque entendíamos que ya era momento de empezar a servir a la iglesia completa y el servicio a jóvenes requiere mucho tiempo y nosotros ya con niños y con 3 niños, 3 perras y todas las labores ministeriales sabíamos que teníamos que decidir y con mucho dolor dejamos de servir cada semana con jóvenes, aunque todavía me invitan a campamentos y retiros y todavía tengo muchos jóvenes que juran que mi casa es su casa. Y si estás viendo este video, tú sabes quién eres tú. Te amo. Danos espacio. Entonces, en esta tarde, en esta noche, vamos a estar hablando acerca de un solo tema con 3 divisiones. Le pido que me lo presenten. Esta es las generaciones cambiantes, el evangelio eterno y cómo pasar el evangelio eterno a las generaciones cambiantes. Es decir, cómo cumplir la comisión que nuestro Señor nos ha dejado. Este es el bosquejo general de lo que vamos a estar viendo hoy. Y una vez más vamos a presentarnos delante del Señor. Señor, la oración tiene más que ver con nosotros que contigo. Pero ciertamente es un privilegio increíble presentarnos delante del Rey de Reyes. Dios, no somos dignos. No estamos necesitando menos del Evangelio ahora que creemos en ti. Lo necesitamos en este mismo momento.
Y nuestro ruego, Dios, es que tú nos muestres esa hermosa realidad de que tú estás por nosotros en Cristo Jesús. Usa a tus siervos, Señor, usa así, sigue usando este tiempo y a través de tu Espíritu háblanos. Porque oramos en el nombre de tu Hijo. Amén. ¿A qué me refiero con que las generaciones son cambiantes? Pues una imagen vale más que 1000 palabras. Tengo 3000 palabras aquí delante. Aquí está. Esto a la izquierda salió el año pasado, a final del año pasado, en Instagram. ¿Conocen la aplicación Instagram? Hablaron de ella, Justin creo me pareció, habló de ella en su sermón en la mañana. Instagram es una aplicación que lo utilizan más o menos 1 billón de personas, o sea, 1 billón, 1000 millones de personas, 1 billion. Esta aplicación la usa todo el mundo todo el tiempo. Y si se fijan, este comentario en particular, 750,000 personas le dio a like cuando yo lo vi. El único problema es que la imagen es acerca de una relación que tienen una niña transgénero y un joven transgénero. Instagram puso en su cuenta oficial la relación que tenía un par de preadolescentes transgéneros, el varón que se consideraba hembra, la hembra que se consideraba varón. ¿Quién se hubiera imaginado que una aplicación que usa 1000 millones de personas iba a postear que 750,000 personas iban a darle like, me gusta, a una imagen de un niño que se cree niña y una niña que se cree niño y la relación que ellos tienen? Hace 10 años, hace 15 años. Es un tiempo diferente, vivimos en una generación interesante delante de nosotros. ¿Sabes quién es que está arriba? Quizás no, algunos sí. Todos los jóvenes de tu iglesia saben. Y la que está debajo, ¿sabes? Es así, algunos ya. Todos los jóvenes de tu generación, perdón, de tu iglesia saben quién es Germán y quién es Yuya. Yo no tenía idea de quiénes eran hasta que empecé a buscar youtubers mexicanos más conocidos. Y soy más joven que algunos de los que están aquí. Si tú ves su contenido, primero, yo que tengo 30, yo ni lo entiendo. Ok, y no es porque hablen mexicano, porque el mexicano se entiende bastante bien. Es la forma que hablan, los temas que tratan. Yo ni entiendo lo que tengo aquí delante. Es decir, yo que tengo 30 años, que me crié en el mundo digital, que a los 3 años y medio me perdí las cataratas del Niágara porque estaba llorando porque quería una laptop, una computadora portátil. Yo no entiendo a Germán y a Yuya, cómo hablan, lo que dicen. Y sin embargo, tienen millones y millones y millones y millones de seguidores aquí en México y en el mundo entero. Y otra vez, no solo no los entiendo, sino que si tú ves lo que enseñan, no solo cómo lo enseñan, tú dirás, ¿dónde fue que nuestra sociedad se fue a la izquierda si va bien? Barna, una firma de estudios, principalmente de la iglesia, habla de que 6 de cada 10 jóvenes en Estados Unidos que crecen en la iglesia la abandonan. 6 de cada 10 es un número sorprendente, es un número gigantesco. Y más que yo no creo que sea muy diferente en nuestro contexto. El 90% de las personas que hoy dicen que no creen en la religión, que no creen en el cristianismo específicamente, llegaron a esta conclusión antes de tener 29 años de vida, nos dice Barna. Las principales razones que ellos dan es que al crecer se dieron cuenta que el evangelio no era más que otro cuento de hadas, o se dieron cuenta que la religión para ellos no hacía sentido, o esta que me duele porque sé que he sido culpable de ello. Dicen, me fui, a nadie le importó, ¿para qué volver? La generación actual es diferente a la mía. Yo soy un millennial, le dije tengo 30. La generación que nació luego del 2000 se llaman los postmillennials, generación Z, o el nombre que probablemente se va a quedar es iGen, la generación I. Y se sabe de esta generación que es mucho más lenta. Toma más tiempo para empezar a trabajar. Yo empecé a trabajar a los 13. ¿Cuándo tú ves hoy un niño de 13 años trabajando? Toma más tiempo para empezar relaciones serias. Yo me casé a los 20. No es tan normal, pero muchos de ustedes se casaron 21, 22, 23, 20, 19, 18. Hoy, 30 y están pensando a ver si quizás.
y toman más tiempo para salir de la casa también. Pasan los años y estas personas de 30, 35 años se quedan en la casa o están pensando quedarse en la casa. Son más tolerantes supuestamente. Interesantemente, la generación actual está más segura, tiene menos riesgos y sin embargo se siente más insegura que todos los tiempos anteriores que se ha investigado. Nuestros jóvenes se sienten muy, muy inseguros. Esto no tengo ni que hablarle mucho, tienen menor contacto cara a cara, tú lo has visto, ¿no es cierto? Vete al banco, haz una fila y ve cuántas personas están viendo a la cara. O al aeropuerto, esperando el autobús. Todo el mundo está ¿dónde? Por supuesto, esos jóvenes pasan mucho tiempo en videojuegos, pero pasan muy poco tiempo en lectura. Interesantemente, también duermen menos. ¿Por qué te imaginas que es? Porque están en el celular también. Duermen significativamente menos. Se dice que hasta 2 horas menos que los jóvenes de hace 30 años duermen los jóvenes de hoy. Es la generación más solitaria que se ha conocido y también aparentemente la que más se ha deprimido luego de la generación de la Segunda Guerra Mundial. Y no hemos tenido ninguna guerra mundial en nuestros tiempos. Y aparentemente, tiene una mayor tasa de suicidio que todas las generaciones anteriores. Y tú has escuchado mucho de eso, aún dentro de la iglesia. Lo que nos dice que nuestra generación tiene problemas. Y Christianity Today, una revista muy conocida sobre cristianismo, perdóname todas las estadísticas, pero es importante conocer esto, ¿no es cierto? Christianity Today nos habla de las razones por las que los jóvenes dejan la iglesia a través de una entrevista que hicieron a 1.500 jóvenes. Ellos dan 6 razones. La primera es el aislamiento. 1 de cada 4 jóvenes dicen que la iglesia demoniza lo que ellos consideran normal. ¿Entienden eso? Que algo que para ellos es absolutamente normal, la iglesia lo presenta como algo demoníaco, algo perdido, algo a lo que no te puedes ni acercar. También habla de superficialidad, que dicen que voy a la iglesia pero Dios no está ahí y las respuestas que me dan son muy superficiales. Y eso es lamentablemente un mal demasiado común de la iglesia. Hoy, en México, que decimos toda la gloria sea para Dios, amén. ¿Qué significa eso? Que en Dominicana decimos, ¿con qué se come eso? ¿Qué tú le pones al lado? Mira, toda mi vida es para Dios, muy bien. De lunes a sábado, ¿cómo se mira eso? Y la generación actual te pregunta y uno como que a veces no sabe qué decir. Además, es anticiencia, la iglesia se dice que es anticiencia y la dejan porque no saben responder a sus dudas, lo que se llama la apologética. Un quinto dice que deja la iglesia porque se siente juzgado por la iglesia. Un tercio dice que la iglesia es muy exclusiva, o muy ofensiva, para una sociedad como la de hoy. Y este otro número es importante. Un tercio de los jóvenes que dejaron la iglesia dicen que no sienten que la iglesia es un lugar seguro para expresar sus dudas. Yo tengo para decirte, sin embargo, mi hermano, que todo eso, aunque es particular, no es algo totalmente nuevo, porque no hay nada nuevo debajo del sol, ¿no es cierto? La fe, dicen que quedan con dudas y no les responden. Amado hermano, la fe siempre ha sido difícil de creer. Ok, nosotros ponemos nuestra fe en un Mesías judío, carpintero, negado por su familia, que murió desnudo en una cruz, el instrumento más cruel que ha existido de tortura en su momento, a quien nosotros no vimos ni conocemos, que no nació en ninguna de nuestras ciudades ni nuestros países, y decimos que hay un Dios cósmico, un Dios del universo, que tiene una cuenta de todos nuestros pecados, pero que Él ahora nos perdona por lo que hizo ese Mesías judío, carpintero, negado por su familia, que murió desnudo en una cruz. Eso no es tan fácil de creer para el hombre moderno. Eso no significa que no sea verdad. La resurrección es la clave. Además, amados, el hombre ha estado atento a sus necesidades siempre. Esos jóvenes dicen que se van porque la iglesia no se siente como un lugar apropiado. Al hombre siempre le ha importado más lo que él siente que lo que Dios siente. Y como decía el teólogo R.C. Sproul, la gente se siente mal y hay que hacer que la gente se sienta bien cuando viene a la iglesia. Y R.C. decía, la gente tiene toda su vida haciendo a Dios sentirse mal. Es Él el que importa. Además, algunos dejan la iglesia porque sienten que los mandamientos de la iglesia son contrarios a lo que ellos sienten. Eso siempre ha sido el caso. Esa es la condición del hombre desde Adán y Eva.
Y también esto es para ti que quizás a veces te sientes mal porque algunos jóvenes han dejado tu grupo o tu iglesia porque tú no hiciste algo que pudiste haber hecho. Los siervos de Dios nunca han sido suficientes. Siempre nos hemos quedado cortos. Siempre hay algo más que pudimos haber dado. Al final nuestro descanso está en que la iglesia es del Señor y no nuestra. Que los jóvenes son del Señor y no nuestros. Esto no significa, sin embargo, que no tenemos una oportunidad real delante de nosotros, porque los mileniales, es decir, mi generación, y los postmileniales, la generación que ya lo mencioné, están muy, pero muy interesados en las cosas espirituales. Muy interesados en las cosas espirituales. Y si no me crees, solamente pasa por el cine y ve todas las películas de terror que hay, las cuales yo no te estoy diciendo que la veas, mejor no las veas. Pero fíjate por qué vende tanto las cosas sobrenaturales hoy, más que nunca. Y por qué se están metiendo religiones orientales y la gente está aceptando tanto tipo de religión. Y de hecho, casi cualquier persona, un joven te dice Dios te bendiga y te dice amén. Hay un interés por lo espiritual. Además, la tecnología permite opciones como nunca antes, lo cual implica que tú pudieras genuinamente darle seguimiento a tus jóvenes como nunca antes se podía. Y recibir entrenamiento como nunca antes se podía también. Y por último y mucho más importante, Dios se está moviendo en el mundo hispanohablante. Y eso es lo que a mí me da más ánimo de todo. A todo lugar donde yo voy, yo he visitado casi todo el continente, a todo lugar donde yo voy, los que más me animan son dos grupos. Primero, los pastores fieles que tienen 20, 30 años predicando el Evangelio. Y gloria a Dios por sus vidas, pastores. Y luego estos jóvenes de 20 o 30 años que están leyendo libros que yo nunca pensé, que están escuchando sermones, que están haciéndose preguntas, que están estudiando la Escritura y están tratando de vivir en santidad. Y yo digo, eso solamente Dios lo hace. Dime si tú no has visto lo mismo. Creo que tú has visto lo mismo también. Avanzo un poco, avanzo al próximo slide, donde el próximo, por favor, Pati. Mi esposa Patricia está haciendo un trabajo increíble allá en las diapositivas, debo decirlo. Kevin DeYoung, un pastor norteamericano, dice que cada vez más las personas no van a la iglesia porque sienten que tienen que hacerlo. Particularmente los jóvenes. No es solo por religión, porque eso es lo que hay que hacer. Las nuevas generaciones no se interesarán en el cristianismo si parece ser sin vida, estar estancado y no inspirar. Solamente tomarán en serio la fe cristiana si parece ser algo que valga su tiempo. Vamos a hablar entonces acerca del Evangelio eterno. Vimos las generaciones diferentes y algunos aprendieron quién es Yuya y quién es Germán. Todos aprendimos algo de la condición de nuestra generación y todos fuimos recordados de que aunque las cosas cambian, no es tan diferente como algunos quisieran dejarte ver. Veamos el Evangelio eterno entonces. Lo primero que debemos decir es que el Evangelio es, de manera sucinta o resumida, el mensaje de la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Esta es una versión bien corta de decir qué es el Evangelio. Y este Evangelio está en el mismo centro de la revelación de Dios y debe estar en el centro de nuestro ministerio. ¿Por qué hago esa salvedad? ¿Por qué hablo de eso? Por lo siguiente, amados hermanos. El amor de Dios, o las buenas obras, o los buenos planes que Dios tiene para con nosotros, o la pureza sexual, o el inspirar y motivar y animar, todo eso puede ser muy bueno. ¿Ok? Todas esas cosas son buenas. Nada de eso está en el centro de la voluntad de Dios. El Evangelio es lo que debe ser el centro de cada uno de nuestros ministerios. No importa que nuestro ministerio sea de servicio a las prostitutas en la calle, o nuestro ministerio sea lo que la mayoría de nosotros es, una iglesia como tal. No importa de qué estoy predicando, inclusive en qué serie voy, el Evangelio debe ser el centro de nuestro ministerio, porque fue el centro del ministerio de Jesús, porque es el centro de la Escritura, porque está en el centro del corazón de Dios. Como nos dice el doctor Keller, el doctor Timothy Keller, el Evangelio no es el ABC, sino el A a la Z de la vida cristiana. Es incorrecto pensar que el Evangelio es lo que salva a los inconversos y que luego los cristianos crecen y maduran al tratar de vivir de acuerdo a los principios bíblicos. No. Es más preciso decir que somos salvos por creer en el Evangelio y que entonces somos transformados en cada esfera de nuestras mentes, corazones y vidas
por creer el Evangelio más y más profundamente a medida que la vida avanza. Yo te quiero pedir que me acompañes brevemente a 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 al 23. Va a estar aquí en pantalla, pero si tienes tu Biblia puedes buscarlo ahí. Vamos a ver cómo es que Pablo hablaba de este Evangelio y la capacidad que el Evangelio tenía de alcanzar a los diferentes grupos. 1 Corintios capítulo 9, 19 al 23. Está aquí en pantalla. La palabra de Dios dice que aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio para ser partícipe de él. ¿Qué ejemplo nos está dando Pablo en este texto? Tú quizás lo has predicado, no sé si lo has aplicado necesariamente a los jóvenes. Miren el ejemplo que Pablo nos da. Él dice que de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salvo a algunos. ¿Qué implica eso? Implica que Pablo estaba dispuesto, y podemos hacer el análisis del texto en otro momento, pero el resumen es este. Pablo estaba dispuesto a morir a su libertad, a ceder a sus derechos. Pablo estaba dispuesto a que la voluntad suya no fuera la que ocurriera, con tal de que sea la voluntad suya. Pero eso no implicaba de ninguna manera negar su identidad. Y tampoco, más importante, no implicaba negar el Evangelio. ¿Qué ejemplo nos da Pablo a nosotros hoy entonces de manera práctica? Que por amor al Evangelio debemos estar dispuestos a soportar, oye esto, canciones que tal vez no nos gusten, visitas en horarios que tal vez sean incómodos para nosotros, aprender de cosas que no son de nuestro interés, escuchar historias que no nos van a hacer sentir bien. Y déjame decirte, amado hermano, los jóvenes a veces tienen historias increíblemente desgarradoras, que lo último que tú quisieras es estar hablando de eso. Y también debemos estar dispuestos a veces a escuchar historias aburridas, porque déjaselo a un joven para hacerte una historia de 1 minuto en media hora y contarte todos los detalles del día anterior y el día antes de ese y el otro día antes de ese y cómo él se sintió, para luego hablarte de si pueden salir mañana. Déjaselo a un joven que él lo hace muy bien eso. Y déjame hacer una salvedad. Yo enseñé esto literalmente la semana pasada, una semana al día de hoy, casi a esta hora, en Colombia, en Medellín. Y me pasó algo interesante. Yo estaba pensando, la audiencia era más pequeña, eran como 400 personas, la mayoría eran líderes de jóvenes, y yo me enfoqué en ellos, en los líderes de jóvenes. Al terminar el sermón, o la enseñanza, se me acercó una madre que me rompió el corazón, que me decía, tú no sabes que tú viniste a Colombia para hablarme a mí, porque yo no sé cómo conectarme con mi hijo, que tiene 16. La razón por la que lo digo es que tal vez tú no tienes nada que ver en el ministerio, necesariamente no sirves en tu iglesia, pero quizás Dios te está hablando como madre o como padre de cómo poder conectarte y alcanzar a ese hijo que Dios te ha dado. Regreso atrás, entonces, el ejemplo que Pablo nos da, si bien implica quizás cantar canciones que no nos gusten, no implica cambiar nuestra identidad. Y déjame decirte algo, los jóvenes valoran la honestidad más que casi cualquier otra cosa. Y cuando tú ves una persona que nunca en su vida, que no tiene idea de qué significa, qué sé yo, EDM, y tú lo ves que de pronto está escuchando música EDM, tú sabes, para aparentar, para que parezca joven, o qué sé yo, que no sé ni qué ejemplo darte, quizás que en su vida se ha puesto unos skinny jeans, pero le dicen que tiene que ir a la iglesia, que los jóvenes usan skinny. Y el hombre tú lo ves que tiene una camisa que no pega en nada, con una ropa que no pega en nada, pero tiene sus skinny jeans. Te aseguro que Pablo no hacía eso. Si te puedo dar un ejemplo aún más práctico, Pablo no se iba a poner un tatuaje o a hacerse un arete con tal de alcanzar jóvenes.
Eso no es de lo que Él nos está hablando. Sin decir nada de los aretes o tatuajes, diciendo lo que Pablo no iba a hacer. Tampoco implica, eso es importante, descuidar a nuestras familias. La razón por la que traigo esto a colación es porque constantemente escucho de líderes de jóvenes que están teniendo serios problemas matrimoniales porque se pasan todo el tiempo con jóvenes. Y no están necesariamente pecando con esos jóvenes, pero han descuidado su primer ministerio. Tampoco implica aceptar lo pecaminoso, porque es lo que los jóvenes hacen, pero es pecado. Y mucho menos, y esto es importante para todos nosotros, implica bajar los estándares de la congregación. Es decir, que si nuestra iglesia por alguna razón ha decidido no usar un tipo de música, pero yo quiero alcanzar a los jóvenes, yo no puedo venir yo y empezar a usar esa música porque yo quiero alcanzar a los jóvenes. Yo debo ser parte de una congregación que tiene este deseo. Ahora, ¿cuál era la razón de Pablo, la motivación de Pablo? Él dice que todo lo hacía por amor del Evangelio, para ser partícipe de este Evangelio. Pablo sabía, sin lugar a dudas, que no hay un mayor privilegio que compartir las buenas nuevas. Pablo sabía que no hay ningún otro mensaje, no hay ninguna otra técnica, no hay ningún otro estilo que pueda dar salvación. Y Pablo sabía de manera principal que el poder estaba en el Evangelio y no en las habilidades del apóstol. Si eso es verdad, amado hermano, si el Evangelio, como dice la palabra, es poder de Dios para salvación, no necesitamos un método súper especial que esto es lo que va a hacer que vengan los jóvenes. No es cierto, porque lo que trae salvación no es mi método, es el Evangelio. Si el Evangelio es poder de Dios para salvación, y si Pablo estaba dispuesto a hacer todo lo que hizo por amor al Evangelio, oye esto, amado, ninguna generación está lejana de la salvación. Porque el mismo Evangelio que transformó el mundo romano es el mismo Evangelio que puede transformar todo México. Hoy. Y quizás para nosotros lo más importante, o por lo menos lo que nos da más descanso, si el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿tú sabes qué? Los resultados están garantizados. Porque no importa quién siembre o quién riegue, es el Señor que va a dar el crecimiento. Porque el Señor está buscando un pueblo para sí, porque Jesucristo hoy sigue salvando. Vimos el Evangelio eterno ahora mismo, vimos antes las generaciones cambiantes. Entonces, ¿cómo pasamos este Evangelio eterno a esas generaciones que tenemos delante? Les dije que eso era más taller que exposición y específicamente es por esto. Vamos a ver algunas cosas bien prácticas de cómo pasar el Evangelio eterno a las generaciones cambiantes. Y aquí te lo pongo en una sola pantalla por si quieres tomarle una foto. Pero es básicamente esto. Se necesita al menos siete cosas, y voy a agregar una octava en algún momento. 7 cosas que se necesitan para pasar el Evangelio eterno a la generación cambiante que tenemos delante. La primera es pasión por el Evangelio, luego convicción en la necesidad de la predicación, luego la contextualización de nuestro mensaje, se necesita una humillación constante, se necesita prestar atención, se necesita proveer solución y se necesita pasar el batón. En primer lugar, se necesita pasión por el Evangelio. Me encanta esta historia, no sé si verídica, se dice de Ben Franklin, que le preguntaron por qué él iba a escuchar a George Whitefield, este predicador reconocido norteamericano de hace un par de siglos. Si Franklin ni siquiera creía lo que Whitefield predicaba. La respuesta de Whitefield: yo no lo creo, pero él sí. Yo no lo creo, pero él sí. Tú sabes, aunque a ti no te interese, es más, aunque tú ni entiendes el idioma, cuando tú ves una persona apasionada por algo, uno como que se anima. Eso no es. Tú una gente buena en lo que hace y que sabe de lo que está hablando y que le gusta y como que te da ganas de saber un poquito más. Eso no es. Pues la generación joven huele desde lejos la sinceridad y busca la pasión más que casi cualquier otra cosa. Lo busca más que casi cualquier otra cosa. Y muy importante para nosotros, el amar el Evangelio se huele más que lo que se oye. Tú puedes decir, no, yo amo el Evangelio. Bueno, déjenme ser franco, aún más franco todavía. Yo hablaba con alguien, con uno de los pastores locales anoche, creo que lo vi por aquí hace poquito. Y le decía, hermano, el problema que muchas veces hemos tenido en iglesias sanas es que tú vas a la iglesia y tú escuchas de un Dios grande, poderoso, vivo, un Evangelio eterno, y el que te lo cuenta como que está muerto y aburrido. Y tú escuchas que Cristo dice que brotarán ríos de agua viva de adentro,
Pero este hombre tú hablas con él a media semana y está todo el tiempo cansado, agotado, que la vida es muy difícil. Y tal vez la generación mía y la anterior quizás seguía escuchando este mensaje porque respetaba las instituciones. Pero la generación joven que pudiera estar en YouTube en vez de estar aquí escuchando este sermón con este hombre que no, aunque dice y quizás sí ama el Evangelio, no parece hacerlo, se va a desconectar. El Evangelio y el amor al Evangelio se huele, se siente más que lo que se oye. No es tan solo que lo digas, sino que lo vivas. En segundo lugar, se necesita convicción en la necedad de la predicación. A mí me encanta esto que dice Pablo en 1 Corintios, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. En verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Déjame decirte, si tú has servido con jóvenes, tú sabes que en todos los grupos de jóvenes se tratan los mismos temas. Y todos los libros de jóvenes hablan de los mismos temas. De la pornografía, de las adicciones, de las drogas, de la autoestima, de la sexualidad, del evangelismo, de ser radical para Cristo y de valentía. Ahora está de moda y qué bueno que hace poco recibí un libro, hablar de santidad también. Hace poco recibí un libro de un pastor de jóvenes que escribió un libro de santidad y gloria a Dios por eso. Pero como que siempre son los mismos temas, no importa, yo no sé a cuántos campamentos me han invitado y siempre uno de esos temas. Di tú que no. Pero a lo que Pablo nos llamaba y llamó a su discípulo Timoteo, nos llamó en Corintios y nos llama en Timoteo, es a predicar la palabra. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Hay una pequeña diferenciación entre una cosa y otra. Cuando yo a mis jóvenes, yo solamente le entrego temas prefabricados, yo puedo decir que estoy predicando la palabra, pero no lo estoy haciendo. Yo estoy predicando los temas que me gustan de la palabra, pero yo no estoy predicando la palabra. Me encanta como Pablo en Hechos 20 dice que él estaba limpio, tenía su conciencia limpia, porque él no rehusó predicar ¿el qué? Todo el consejo de Dios. Eso implica que Pablo cuando llegaba a Jeremías o a Ezequiel, no lo saltaba y decía, bueno, ese está muy difícil, déjame irme a otro libro. Y yo quiero darte un par de ejemplos de cómo se puede ver eso de manera práctica. Y perdona que te doy ejemplos de mi ministerio, el ministerio que el Señor me ha permitido hacer, pero es el que más conozco. Cuando yo regresé de estudiar mi maestría en teología, regreso y en la iglesia, yo llegué y la semana después me habían pedido que sirviera con los universitarios. Y nuestra iglesia es una iglesia bastante grande, era un grupo de más o menos 100, bueno, cuando llegamos era un poco menos, eran como 60 muchachos. El primer tema que dimos se llamaba Lo heavy de sufrir. Heavy en dominicana también significa chido. Y lo que vimos fue el libro de Job. Y a lo largo de 5 semanas, vimos una panorámica del libro completo de Job. No solamente el capítulo 1 y el 42, tú sabes, el bueno y el fácil y el difícil, sino todo lo que estaba en el medio. Vimos, por ejemplo, cómo se llevaba Job con sus amigos y qué aprendimos de los amigos de Job y de los discursos que ellos tenían. ¿Y saben qué vimos también? Vimos el pecado de Job, que si conoces el texto, tú te vas a dar cuenta que Job, este hombre recto delante de Dios, también pecó. ¿Y cuál fue el pecado de Job, si lo sabes? Orgullo. Orgullo de su integridad. Fíjate tú. Los jóvenes de la universidad, universitarios de mi iglesia, te pueden decir, sí, no, el orgullo de Job se veía en el capítulo 13 un poquito, luego se... Y ese no fue uno de los temas de siempre. Déjame darte otro ejemplo. Poco tiempo después empezamos a hablar en la iglesia acerca de la depresión y la autoestima, uno de los temas de siempre, ¿no es cierto? Pero lo hicimos con un twist, lo hicimos de otra manera. Por ejemplo, el tema de la autoestima, que de hecho lo acabo de predicar en la IBI este domingo, una exposición de ese taller. En vez de hablar solamente de autoestima como el mundo te dice, nos fuimos a la palabra. Y a través de un libro del Dr. Keller llamado La libertad del autoolvido, vimos como en 1 Corintios 4, Pablo te habla acerca de cómo todo el mundo está en un tribunal. O están juzgándose unos a otros, o uno se está juzgando a uno mismo. Pero Pablo decía,
A mí no me importa tanto que ustedes me juzguen, a mí no me importa tanto que yo me juzgue, quien me juzgue es el Señor. Es decir, que Pablo había encontrado un momento ya donde él no ataba su identidad a lo que otros decían y ni siquiera a lo que él decía, sino solamente a lo que Dios decía. ¿Y qué es lo que Dios dice de nosotros? Sin Cristo, terrible, pero en Cristo, hijo, amado, perdonado, mi siervo, la niña de mis ojos. Entonces, en ese sentido, nuestro autoestima, en verdad se trata, el autoestima correcto, de estimar menos el auto, pensar menos en uno mismo, pensar más en lo que Cristo es y Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, si confiamos en lo que la palabra es y puede hacer, nosotros podemos ver genuinamente a lo largo de la Biblia todos los temas que quisiéramos que nuestros jóvenes conocieran. Pero en vez de nosotros decidir los temas y ver si la Biblia dice algo, vamos a la Biblia y vemos qué ella nos dice. Ahora, ¿qué hacemos con las dinámicas? No sé cómo le llaman aquí a las dinámicas, que son como los juegos que uno hace con los jóvenes. ¿Le dicen así? Dinámicas, ¿cierto? ¿Qué hacemos con esto? Mira, tú sabes, si me conoces, sabes que yo soy reformado. Está bien, perdóname. Eh, yo soy cristiano primero y más importante. Mi tribu, como diría el pastor José Enrique Torres que está ahí, mi tribu, mi gente, no somos mucho de dinámicas, ¿no es cierto? Quizás tu tribu tampoco. Pero yo creo que las dinámicas tienen un muy buen valor. Fuera del culto dominical, tienen un muy buen valor. Por algunas razones. Por un lado, una buena dinámica le muestra a los jóvenes cuánto esfuerzo nosotros estamos dispuestos a dar por ellos. Porque una dinámica buena requiere tiempo de preparación y a veces requiere pesos. Además, y esta es mi parte favorita de las dinámicas, las buenas dinámicas ponen a todos, a los sabios y a los inmaduros, a los creyentes y a los visitantes, los ponen a todos en el mismo nivel. Y a mí me fascina cuando yo tengo el sabiondo de la Biblia, el que se lo sabe todo, sentado ahí, y yo le digo que hagan algún tipo de juego, y él que se la sabe todo no se lo sabe. Pero llega este amigo, tú sabes, que acaba de ir a la iglesia, tiene 2 sábados yendo al grupo, 2 domingos, y de pronto ese sí sabe. Me fascina porque este que acaba de llegar se siente como, mira, quizá este lugar me recibe y pueda servir en algo. Y el otro que se la sabe todo se da cuenta, mira, no me las sé todas, todas. Y de hecho me encanta por lo que digo de último, porque muchas veces salen buenos ejemplos. Y yo estoy pensando ahora en uno de mis amados jóvenes que en las dinámicas fue que nos dimos cuenta cuán orgulloso él era. Él no se había dado cuenta hasta que empezó a perder en los juegos. Y empezaba, hasta llegó a decir, no, es que usted está mal. Así hablamos los dominicanos, ¿verdad? Usted está mal, es que, mira, ven a ver la Biblia. Y yo, sigue leyendo. Pero, y también las dinámicas nos ayudan a eliminar la incomodidad, a eliminar esos momentos incómodos, porque cuando tú llegas y tú estás aquí frío y tú no conoces a nadie, pero tú haces algún tipo de dinámica donde se pueden sentar 7, 6, 5, se sientan a hablar o hacer algo juntos, de pronto ya tú quizás conoces a alguien. Y por último, las dinámicas pueden servirnos de ejemplos en la predicación y sacan cosas, como ya mencioné, que debemos trabajar después. El peligro de las dinámicas, por lo que a mi tribu no les encanta, es que ciertamente son un hoyo negro de tiempo y de recursos, ¿ok? Y yo sé que algunos líderes de jóvenes que están aquí, pastores, me van a preguntar después, oye, ¿de dónde tú sacas tus dinámicas? Porque es difícil encontrar dinámicas buenas. Y se te pueden ir horas y horas y horas buscando una dinámica y después no te da tiempo a la preparación de la palabra. Ese fue tu error. Ese es el problema tuyo. Prepara el sermón primero y luego resuelve las dinámicas. Además, las dinámicas pueden colocarse en el centro de nuestras reuniones y eso es un peligro, de que la gente quiera ir porque hay esto o aquello. Pero eso no es un peligro de ahora, eso es un peligro de... Trae comida y la gente puede que vaya por la comida. Ten un buen tiempo de adoración y la gente puede que vaya por el tiempo de adoración. Cualquier cosa puede convertirse en el centro de nuestras reuniones y no el Evangelio. Es nuestra responsabilidad mantener el Evangelio central. Y en último lugar, el peligro para mí de las dinámicas es que pueden convertirse en el punto principal de la enseñanza y eso es peligrosísimo. Porque entonces yo no estoy descansando en la palabra, estoy descansando en mi sabiduría o en la sabiduría de algún otro hombre. Por tanto, vuelvo y te repito, si vas a usar dinámicas, bien, esfuérzate, hazla bien, pero prepara primero el mensaje. La dinámica es un recurso, no lo principal. En tercer lugar, para poder traspasar el Evangelio a la próxima generación, requerimos contextualización de nuestro mensaje.
Esto implica encontrar a los jóvenes donde ellos están. Déjame decirte, antes de estar en mi iglesia, tengo ya 11 años en la IBI, pero antes de estar ahí yo estaba en otra congregación y me sentía un poco fuera de lugar porque yo era el único joven de mi edad. Y me sentía bastante fuera de lugar en medida que el tiempo pasaba porque yo quería casarme y miraba a la derecha y tenía 12, miraba a la izquierda, tenía 30 y yo miraba al medio y decía, ay del solo. Pero yo empecé a visitar otra congregación que genuinamente no me gustaba casi nada, excepto que el pastor cuando predicaba y daba ejemplos, no solo daba ejemplos de matrimonio, sino que daba ejemplos a los universitarios. Y yo decía, es que él pensó en mí. Eso es parte de lo que es contextualización, encontrar al joven donde él está. A la hora de sentarme a preparar los ejemplos, pensar que en mi iglesia vienen jóvenes, o yo quiero que vengan jóvenes, déjame dar ejemplos que se puedan aplicar a ellos. Eso implica que yo no tengo que, y eso es muy importante para mi tribu, amado hermano, si tú viniste porque conoces Coalición o lees mucho Lifeway, es posible que tú quieras empezar con teología sistemática de Wayne Grudem. Quiero empezar un grupo de jóvenes, tenemos ¿cuántos jóvenes? 5, ¿y qué vamos a ver? Estamos leyendo a Louis Berkhoff. Tú no tienes por qué iniciar por ahí. Contextualiza tu mensaje. Ahora, tampoco hay por qué huirle a una teología sistemática de una manera comprensible. No, en esta semana vamos a estar hablando acerca de los cánones de Dort, una escuela bíblica dominical de 10 años. Tú puedes enseñar esa verdad profunda, pero hay tantas formas masticables. Requiere más tiempo y trabajo y esfuerzo, sí, pero las hay. Además, las ilustraciones, las historias, los ejemplos vívidos ayudan a explicar el mensaje eterno. Y te doy un par de ejemplos. El segundo tema que dimos en nuestro grupo fue hermenéutica, el estudio de la Biblia. Y yo espero no estar ofendiendo a nadie, pero esta era la imagen con la que empezamos a promocionar en la iglesia. Y el título de la serie era ¿Cómo le entro a la Biblia? En Dominicana, entrarle a algo implica comérselo. ¿Y tú sabes qué? ¿Gustó? Esa es mi cocina, by the way. No es así que yo como, pero... O en esa primera clase dimos como 7 principios hermenéuticos básicos y eran ponernos en nuestro sitio, leer todo eso. Pero yo lo hice a través de esta muñequita que se llamaba Madeline. Todavía en mi iglesia, al sol de hoy, tú preguntas quién es Madeline, Jairo Madeline, y te van a decir no es ningún tipo de relación pecaminosa. Madeline es la muñequita hermenéutica. Y cada uno de estos puntos, que eran puntos, fíjense en la manera, estos son puntos hermenéuticos todos. Y todos tienen títulos hermenéuticos, pero yo le di títulos naturales. Y Madeline estaba en una posición en cada uno de ellos. Por ejemplo, leyendo en contexto, ella estaba con un grupo de muñecos, leyendo en comunidad, un grupo de muñecos junto a ella. Leer con Cristo en mente, tenía una cruz en medio, una lupa con una cruz mientras leía. Leer despacio, Madeline estaba haciendo así. La idea era algo que les recordara el mensaje y que les mostrara qué tanto yo estaba dispuesto a hacer con tal de que ellos aprendieran. En cuarto lugar, para pasar el evangelio, necesitamos una humillación constante. Para trabajar, servir a nuestros jóvenes, necesitamos humillarnos. Y eso es lo que Dios espera de todos sus siervos. A este miraré. Aquel que es humilde, contrito de corazón y que tiembla ante mi palabra. Y es importante entender esto. Para tú poder ver cara a cara a la nueva generación, tú tienes que bajarte un poquito. Tú no puedes pedirle que ellos suban donde ti, tú tienes que bajar donde ellos. Que fue justamente el ejemplo que hubo en Cristo Jesús. Además, necesitamos humillación porque déjame decirte, mi amado hermano, los jóvenes pueden ser muy hirientes. Pueden hacerte sentir muy, muy, muy mal con sus palabras. Y hablar de ti cosas que tú digas, ¿cómo después de tanto tiempo y esfuerzo, cómo es que él habla así de mí? Bueno, si te sirve de algo, yo tengo 18 años en la fe y todavía peco contra el Señor cada día, así que no sé por qué tú esperas que tu resultado va a ser mejor que el del Dios del universo. Pero bueno, así somos. Los jóvenes pueden ser muy hirientes. Además, y esto es importante, los jóvenes nos colocan en pedestales muy fácilmente. Si tú haces un buen trabajo con jóvenes, ellos empiezan a hablar de ti maravillas. Y si tú te lo crees, tú no vas a durar mucho ahí arriba porque Dios te va a tumbar, porque Dios es el que ama disciplina, pero mejor ahórrate ese golpe y humíllate tú mismo. La Biblia no dice ayúdate que yo te ayudaré, pero sí dice humíllate que yo te humillaré. No dice pero sí.
En quinto lugar, para poder pasar el Evangelio a la próxima generación, se requiere prestar atención. Amados, préstenme atención en esto. Me encanta esta frase de Janet Dunn. Desafortunadamente, muchos de nosotros estamos muy preocupados con nosotros mismos al escuchar. En vez de concentrarnos en lo que se está diciendo, estamos ocupados en decidir qué vamos a responder o en rechazar mentalmente aquel punto de vista. ¿A qué yo me refiero con esto de prestar atención? Bueno, esto que ella dice, a prestar atención. Y esta es la queja, en mi tiempo ministrando con jóvenes, la queja número 1 de jóvenes hacia sus padres es esa, que no me escuchan. La que le sigue es que no están ahí. Me encanta esta frase de que a la gente no le importa cuánto sabes hasta que no sabe cuánto le importas. Esto es verdad. Esto es verdad. Y esta es tal vez la parte que toma más tiempo y más práctica al ministrar a jóvenes. Yo te puedo decir en honestidad que me tomó al menos 5 años de servir con jóvenes el yo no querer que el muchacho, termina ya, dime lo que tú me vas a decir. Y todavía hoy se me hace difícil, si estoy en un tiempo de preguntas y respuestas, terminar de escuchar la pregunta antes de inmediato ir a la respuesta y pensar qué le voy a decir. Ese es nuestro egoísmo. No es mucho conocimiento, amado hermano. Tú no encuentras sorprendente que cada persona que quería hablar con Cristo, Cristo se sentaba a escucharla. Alguien me decía el otro día, creo que fue Craig Featherstone que habló aquí, que trabaja en Life, me decía, ¿qué tipo de persona era Cristo que los niños querían estar con él? Además, amado hermano, la boca no siempre sabe expresar lo que siente el corazón. Eso implica que muchas veces los jóvenes están hablando de cosas que no es lo que te quisieran estar hablando. No saben expresar lo que están sintiendo genuinamente. Y esto último es muy importante. Escuchar bien implica hacer muchas preguntas y preguntas abiertas. Preguntas abiertas. Esperar a ver si tú llegas a dar y estar atento a ver cuándo sale lo que está en el corazón. En sexto lugar, requiere proveer solución a sus dudas. Proveer solución a sus dudas. La mayoría de las enseñanzas de Jesús no eran más que resolución de dudas y casos. Lo que se llama la casuística. Eran cosas totalmente del día a día, naturales, del hoy por hoy. Eso implica saber bien cuáles son las dudas. Como les mencionaba, si tú quieres servir jóvenes, tú tienes que saber quién es Yuya y quién es Germán. Tú tienes que saber qué están leyendo y qué están pensando. Yo no te estoy diciendo que te expongas ante el pecado. El Señor sabe que no. ¿Ok? Eso no es. Pero tú puedes hacer, bueno, yo todavía lo hago. Yo constantemente tengo un par de muchachos que le pregunto, dime qué se está escuchando hoy. Y yo busco las líricas de la música que se está escuchando. ¿Para qué? Para saber. Saber dónde están. Si alguien me presta un micrófono de mano, yo se lo agradecería significativamente, porque esto me tiene... Eso también implica estar abiertos a los tiempos de pregunta y respuesta. Y esto da miedo y esto toma tiempo prepararse, pero es súper necesario, casi imprescindible. Y bueno, lo que nosotros hacíamos mientras servíamos con los adolescentes y con los universitarios y ahora con los profesionistas, ustedes le llaman, es que constantemente, cada vez que terminábamos un tema, abríamos el micrófono por 1 hora. Y a veces las preguntas no eran tan fáciles. Constantemente yo respondía, yo no sé, perdóname, la próxima te digo. Pero pocas cosas me han servido más en mi ministerio para crecer que eso. Y pocas cosas me han dicho los jóvenes que le ha servido más que lo aplicable que eran las enseñanzas al abrir las preguntas y respuestas. También implica, y esto es importante, hermanos, procurar un ambiente sin caretas, es decir, lograr tener un lugar, gracias amado, lograr tener un lugar, wow, gloria a Dios, lograr tener un lugar donde el joven puede venir y saber que él puede preguntar. Tú sabes, siendo más de México, tú sabes lo difícil que es tener un padre a quien tú no te le podías acercar y hacerle una pregunta. Digo México porque es común eso que sucedió aquí hace un tiempo con el machismo. Nuestros grupos, nuestras iglesias no deben ser así. Miren, uno con razón habla mal de Jacobo y Juan, que van y le dicen,
mira, yo me puedo sentar a la derecha y me puedo sentar a la izquierda. Y la mamá va en una y pregunta. Es cierto, malísima de ella, muy mal hecho por ellos, pero ¿qué tipo de relación tenía Jesús con ellos que ellos estuvieron dispuestos a preguntar algo así? ¿Qué tipo de relación? A veces nosotros en nuestras labores pastorales, la gente nada más nos habla de lo bueno. Y para hablarnos de algo malo, tiene que ser que se está desbaratando en pedazos. Y si nuestros lugares fueran más como Jesús, nuestras iglesias, nuestros grupos, donde la gente pudiera venir sin careta y decir, ¿cómo te fue? Más o menos. Y debemos recordar esto. La mayor solución que podemos dar, sí hay que saber apologética y hay recursos que te podemos recomendar, pero la mayor solución que podemos dar es el Evangelio mismo. Y hay veces que tú debes decir, mira, yo no sé bien cómo funciona esto, yo sí sé que Dios te ama, que Dios perdonó tus pecados, que Dios te perdona. Yo no sé qué Él está haciendo, no sé qué va a hacer, pero Él sigue siendo bueno y tú puedes confiar en Él. En séptimo lugar, tú sabes que antes de poner esa, no sé si puedo poner la anterior, hay una que a mí se me ha olvidado agregar, pero yo no puedo dejarla de lado, y más en este momento de mi vida. Digamos que este es el séptimo lugar, séptimo de perfecto, es pasar tiempo en oración con y por los jóvenes. Dime si no es verdad que la mayoría de nosotros, a 100% de nosotros nos haría bien pasar más tiempo en oración y menos tiempo en preparación. Dime si cualquier sermón, cualquier evento, cualquier consejería, cualquier cosa cristiana en la que tú estés involucrado no sería mejor si tú hubieras orado un poco más. Yo creo que nosotros somos la generación que se ha encargado de tener muchos programas y poco tiempo de oración. Que el Señor nos perdone, pero para servir a los jóvenes tenemos que pasar tiempo en oración, orando con ellos. ¿Y tú sabes qué? Pidiéndole a ellos que oren también. ¿Tú sabes cómo se aprende a orar? Orando. Y tal vez te da miedo dejar que tu joven predique un domingo, pero tú puedes dejarle que ore antes de la predicación tal vez. Y con eso él va soltándose en su tiempo de oración en público. Y tú sabes qué tú puedes hacer antes de empezar el grupo de jóvenes, si lo tienes o lo que sea que tengas con jóvenes. Pedirle que vengan 5 o 10 minutos antes y que tengan un tiempo de oración. O tú sabes qué tú puedes hacer. Tener una dinámica de oración también. Y ahí ligaste las dos cosas. O sea que mi séptimo punto es la oración. Y el octavo, que aquí dice séptimo, es pasar el batón. A mí me encanta y me da miedo esta lectura de Isaías 35, donde dice que Isaías, este hermoso profeta, dijo a Ezequías, al rey Ezequías, un rey bueno, oye la palabra del Señor de los ejércitos, ciertamente vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice el Señor. Y algunos de tus hijos que saldrán de ti, los que engendrarás, serán llevados y serán oficiales para servir en el palacio del rey de Babilonia. Oye esto, entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra del Señor que has hablado es buena, pues pensaba, habrá paz y seguridad en mis días. ¿Qué desconexión le pasó a Ezequías aquí? ¿Qué fue lo que le pasó? Que el profeta le está diciendo, mira, va a haber un desastre. Bueno, pero para mis hijos yo voy a estar bien. Tú sabes que algunas de nuestras iglesias lamentablemente han estado pensando a sí mismo. No, los jóvenes no están viniendo, no, los jóvenes están yendo, no, a los jóvenes a ninguno le gusta, no, está bien, sus padres siguen viniendo. No lo decimos, pero en la práctica así se ve. Entonces se requiere pasar el batón. ¿A qué me refiero con esto? Yo sé que eso es difícil, yo sé que entregar el batón al próximo es difícil. ¿Por qué? Porque los jóvenes no se ganan la confianza. Dime si no te ha pasado que tú le diste al joven que se encarga de cerrar la iglesia y se le olvidó, o de abrir la iglesia y llegó tarde, o de elegir las canciones y no las eligió, o eligió 5 de Jesús Daniel Romero y tú, pero elígeme otra también. Además, los jóvenes no siempre manejan muchas cosas y muchos conceptos, y tú por eso quizás no quieres darle la predicación, por ejemplo. Y puedo entenderlo, la predicación dominical es el ápice, la cúspide de la semana de la iglesia. Yo puedo entenderlo 100%. Pero tú no estás entrenando predicadores de ninguna manera si tú no los dejas predicar de alguna manera, aunque sea entre ellos mismos. Entonces, aunque es difícil,
pasar el batón, entregarse a la próxima generación, déjame decirte que este es en primer lugar el ejemplo de Jesús. Cristo no bajó con Miguel y Gabriel para hacer el ministerio. Él tomó a Pedro, Jacobo y Juan. Él tomó a Mateo. Él tomó al otro Judas. Él tomó al Judas que lo entregó. Él pasó el batón a un grupo de hombres, pecadores, a uno que era mucho menos indigno que él, con menos dones y talentos, y sin embargo, él los entrenó, sí, él los discipuló, sí, y también los empoderó, los responsabilizó, les dio trabajo que hacer. Y esa además es la forma de invertirse. Tú no te vas a invertir en la próxima generación si tú no le dejas que ellos hagan algo que tú pudieras hacer mejor, pero tú quieres que ellos aprendan a hacerlo. Y déjame decirte una cosa más. Lo contrario, cuando nunca le pasamos el batón a la próxima generación, nunca dejamos que hagan nada, eso es altivez y orgullo. Eso es pensar que solo tú y tu manera es la que funciona. Y de manera real, déjame decirte, a ti quizás te quedan 30 o 40 años de ministerio, pero a los jóvenes le quedan 20 o 30 años más que a ti. Porque la nueva generación es la generación actual. No nos estamos invirtiendo para algo que posiblemente quizás, es que genuinamente nosotros nos vamos a ir y van a quedar los que tienen 10, 12 y 5 ahora mismo. Esa es la generación actual. Cierro con esto. El Salmo 145 nos recuerda, grande es el Señor, sí, sin lugar a dudas, grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera. Y su grandeza es inescrutable. Entonces, ¿qué hacemos? Su grandeza es inescrutable, no hay forma de conocer todo lo que hay. Yo no sé, pero sí podemos hacer esto. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. Señor Jesús, nuestro Dios amado, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Maestro y ejemplo, nosotros queremos rogarte, mi Dios, que tú nos capacites, que tú nos humilles, que tú nos ayudes, que tú nos prepares para poder servir a tu pueblo. Particularmente, Señor, a ese pueblo que es más joven que nosotros, ese pueblo que está tan hambriento, tan confundido, tan necesitado de tu evangelio, tan necesitado como nosotros, Dios. Así que yo te ruego por tu iglesia aquí en Mérida, aquí en México. Juntos te rogamos por la iglesia en Latinoamérica y en el mundo. Dios, que no seamos la iglesia que perdió la próxima generación. Que seamos la iglesia que se humilló para ver cara a cara al que estaba un poquito debajo y le entregamos el mensaje eterno. Porque no necesitamos otra cosa sino a ti a nuestro lado, a tu palabra en nuestras manos y tu evangelio en nuestros labios. Oramos en el nombre del Hijo. Amén y amén.